Hola, bienvenidos a su canal AG Problemas de Ingeniería. En este video resolveremos un problema sobre cojinetes de elementos rodantes. Es el problema 13.17 de la sección 13.9 en la página 608 y 609 del libro Elementos de máquinas del autor Bernard J. Hamrock. El problema dice lo siguiente: en el boceto D se expone la configuración de los cojinetes de un eje en una caja de velocidades. El cojinete A es un cojinete de rodillos cilíndricos NU202EC. El cojinete B es de bolas de canal profundo 6309. Encuentre qué cojinete es más probable que falle primero, así como la vida L mayúscula tilde subíndice 10 para ese cojinete. Las dimensiones de las longitudes se dan en milímetros. A continuación tenemos el boceto del problema 13.17. En color azul se muestra el eje. Está sostenido por dos cojinetes. En esta parte se sostiene por el cojinete A y en esta parte se sostiene por el cojinete B. En la parte izquierda del eje se aplican dos fuerzas. La primera es una fuerza horizontal hacia la derecha y tiene un valor de 1000 Newton. Y la segunda es una fuerza vertical hacia arriba y tiene un valor de 2000 Newton. En la parte central se aplica una fuerza de 4000 Newton vertical hacia abajo. En la parte lateral derecha del eje se aplica una fuerza de 2500 Newton, localizada a un ángulo de 30 grados con respecto de esta línea horizontal. La distancia entre este punto y el cojinete A es de 15 milímetros. La distancia entre el cojinete A y la fuerza de 4000 Newton es de 30 milímetros. La distancia entre la fuerza de 4000 Newton y el cojinete B es de 30 milímetros. Y por último, la distancia entre el cojinete B y el punto en el cual se aplica la fuerza de 2500 Newton es de 30 milímetros. Lo primero que tenemos que realizar para resolver este problema es descomponer la fuerza de 2500 Newton. Bien, colocamos la fuerza de 2500 Newton localizada a 30 grados con respecto de esta horizontal. Ahora, vamos a formar un triángulo rectángulo y sus catetos representarán los componentes de esta fuerza rectangulares. Bien, la primer componente parte del comienzo de la fuerza principal de 2500 Newton y es vertical hacia abajo. La llamaremos D subíndice Y. La segunda componente parte del final de la fuerza D subíndice Y termina en el final de la fuerza principal de 2500 Newton y la llamaremos D subíndice X. Son componentes rectangulares, ya que entre ambas componentes existe un ángulo de 90 grados. Se ha formado un triángulo rectángulo, en el cual podemos aplicar las funciones trigonométricas principales. Con respecto al ángulo de 30 grados, la componente D subíndice X representa el cateto adyacente. La función trigonométrica que relaciona al cateto adyacente con respecto a la hipotenusa es la función coseno. El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es D subíndice X y la hipotenusa es 2500 Newton. Despejamos D subíndice X y es igual a 2500 Newton por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 2165.064 Newton. La componente D subíndice Y con respecto al ángulo de 30 grados representa el cateto opuesto. La función trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con respecto de la hipotenusa es la función seno. El seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es D subíndice Y sobre la hipotenusa, que es 2500 Newton. Despejamos a D subíndice Y y nos quedaría que es igual a 2500 Newton por el seno de 30 grados.
Esto nos da como resultado 1250 Newton. Bien, lo siguiente es realizar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar el eje en color azul con los respectivos cojinetes, en esta parte el cojinete A y en esta parte el cojinete B. Ahora vamos a definir varios puntos. En el cojinete A tendremos el punto A, en el cojinete B tendremos el punto B, en la parte lateral izquierda del eje tendremos el punto C y en la parte lateral derecha del eje tendremos el punto D. Ahora, vamos a definir nuestro origen de coordenadas sobre el punto C. De este punto, horizontal hacia la derecha, tendremos el eje X positivo. De este punto, vertical hacia arriba, tendremos el eje Y positivo. Ahora vamos a representar las fuerzas conocidas. Tenemos una fuerza horizontal hacia la derecha aplicada sobre el punto C con un valor de 1000 Newton. Tenemos una fuerza vertical hacia arriba con un valor de 2000 Newton aplicada sobre el punto C. En la parte central del eje tenemos una fuerza con un valor de 4000 Newton vertical hacia abajo. En la parte lateral derecha del eje vamos a colocar las fuerzas que representan los componentes rectangulares de la fuerza de 2500 Newton. El componente vertical es de subíndice y tiene un valor de 1250 Newton y es vertical hacia abajo. Y la componente horizontal es de subíndice X, tiene un valor de 2165.064 Newton y es horizontal hacia la izquierda. Ambas fuerzas se aplican sobre el punto D. Ahora vamos a representar las fuerzas desconocidas. Estas fuerzas son las que se generan en ambos cojinetes. Para el cojinete A, NU202S, este tipo de cojinete no tiene brida en su pista interior, por lo tanto solamente absorbe cargas radiales. Esas cargas las vamos a representar por una fuerza vertical hacia arriba aplicada sobre el punto A y la llamaremos A subíndice Y. En el punto B tenemos montado el cojinete B, es el 6309. Este tipo de cojinete absorbe dos tipos diferentes de cargas. La primera es una carga radial. La vamos a representar por la fuerza vertical hacia arriba aplicada sobre el punto B y la llamaremos B subíndice Y. Y la segunda es una carga axial o de empuje y la vamos a representar por la fuerza horizontal hacia la derecha aplicada sobre el punto B y la llamaremos B subíndice X. Por último, vamos a representar las dimensiones correspondientes. Entre el punto C y el punto A hay una distancia de 15 milímetros. Entre el punto A y el punto en el cual se aplica la fuerza de 4000 Newton hay una distancia de 30 milímetros. Entre la fuerza de 4000 Newton y el punto B hay una distancia de 30 milímetros. Y por último, entre el punto B y el punto D hay una distancia de 30 milímetros. Con esto tenemos completamente definido nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo siguiente es aplicar las ecuaciones que definen el equilibrio. Son dos: la sumatoria de momentos igual a 0 y la sumatoria de fuerzas igual a 0. Vamos a comenzar aplicando la sumatoria algebraica de momentos en el punto B, ya que en este punto existe el mayor número de fuerzas desconocidas. Vamos a definir un momento positivo cuando el giro sea en contra de las manecillas del reloj. Esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Y vamos a definir un momento como una fuerza por una distancia, con la condición de que entre la línea de acción de la fuerza y la distancia exista un ángulo de 90 grados. Esta es una relación de posición y se llama perpendicularidad. En el momento que se cumple esta relación, la distancia D recibe el nombre de brazo de palanca. Bien, comenzamos. En el punto B
se aplican las fuerzas B subíndice Y y B subíndice X. La línea de acción para ambas fuerzas pasa por el eje de giro, por lo tanto su brazo de palanca es 0 y el momento que generan es 0. Vamos al punto C. La fuerza de 1000 Newton es horizontal hacia la derecha. Su línea de acción pasa por el eje de giro, por lo tanto su brazo de palanca es 0 y su momento es 0. La fuerza vertical hacia arriba de 2000 Newton, su línea de acción no pasa por el eje de giro y sí tiene una distancia perpendicular a su línea con respecto del eje de giro. Esa distancia tiene el siguiente valor: 30 más 30 más 15. Eso nos da un total de 75 milímetros. Ahora, el sentido de giro que produce esta fuerza con respecto al punto B es el siguiente. Es a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, el momento es negativo. Y va a ser igual al valor de la fuerza, que es 2000 Newton, por su brazo de palanca, que es 75 milímetros. Ahora, a subíndice Y, su línea de acción no pasa por el eje de giro y su brazo de palanca tiene un valor de 30 más 30, esto es 60 milímetros. Ahora, el sentido de giro que produce esta fuerza es el siguiente, con respecto al punto B. El giro es a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto el momento es negativo y va a ser igual al valor de la fuerza a subíndice Y por su brazo de palanca, que es 60 milímetros. Ahora, la fuerza de 4000 Newton vertical hacia abajo, su línea de acción sí tiene una distancia perpendicular a esta línea con respecto del eje de giro, que es el punto B. Esa distancia es el brazo de palanca y tiene un valor de 30 milímetros. El sentido de giro que produce esta fuerza es el siguiente. Con respecto del punto B, esta fuerza hace girar al eje en este sentido. Es en contra de las manecillas del reloj. De acuerdo a nuestra definición, es un momento positivo y será igual al valor de la fuerza, que son 4000 Newton, por su brazo de palanca, que es 30 milímetros. Ahora, para las fuerzas aplicadas sobre el punto D, tenemos lo siguiente. La fuerza de 2165.064 Newton es horizontal hacia la izquierda. Su línea de acción pasa por el eje de giro, por lo tanto su brazo de palanca es 0 y su momento es 0. La fuerza vertical hacia abajo de 1250 Newton, su línea de acción tiene una distancia perpendicular a esta con respecto del eje de giro, que es el punto B. Tiene un valor de 30 milímetros y es su brazo de palanca. El sentido de giro que produce esta fuerza es el siguiente. Con respecto al punto B, esta fuerza hará girar al eje en este sentido, a favor de las manecillas del reloj. De acuerdo a nuestra definición, será un momento negativo y va a ser igual al valor de la fuerza 1250 Newton por su brazo de palanca, que es 30 milímetros. Ya no tenemos más fuerzas presentes en este diagrama, por lo tanto la sumatoria de estos momentos es igual a 0. Solamente tenemos como incógnita a subíndice Y. La despejamos, realizamos las operaciones correspondientes y obtendremos un valor de menos 1125 Newton. Ahora, aplicaremos la segunda ecuación que define el equilibrio. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya que estamos trabajando en dos dimensiones, a esta ecuación la tenemos que descomponer en sus componentes rectangulares. Por lo tanto, vamos a tener dos ecuaciones. La primera será la sumatoria algebraica de las fuerzas a lo largo del eje X y serán positivas cuando la fuerza sea horizontal hacia la derecha. Esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, tenemos fuerzas a lo largo del eje X, 1, 2, 3. La fuerza de 1000 Newton es positiva ya que es horizontal hacia la derecha. B subíndice X es positiva ya que es horizontal hacia la derecha.
y la fuerza de 2165.064 Newton es negativa, ya que es horizontal hacia la izquierda. Bien, tenemos esta ecuación y esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Despejamos la única incógnita, que es B subíndice X, realizamos las operaciones correspondientes y B subíndice X es igual a 1165.064 Newton. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, será positiva cuando la fuerza sea vertical hacia arriba. Esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre y realizaremos la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje vertical o el eje Y. La fuerza de 2000 Newton es positiva ya que es vertical hacia arriba. A subíndice Y es positiva ya que es vertical hacia arriba. 4000 Newton es negativa ya que es vertical hacia abajo. B subíndice Y es positiva ya que es vertical hacia arriba. Y por último, la fuerza de 1250 Newton es negativa ya que es vertical hacia abajo. Nos queda esta ecuación. Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a despejar a B subíndice Y. Nos queda lo siguiente. A continuación vamos a sustituir el resultado que obtuvimos para A subíndice Y, que es menos 1125 Newton. Realizamos las operaciones correspondientes y obtendremos el siguiente resultado. B subíndice Y es igual a 4375 Newton. Ahora, para el inciso A, nos piden determinar la duración o vida útil para el cojinete A. En este caso es el cojinete NU202EC. Vamos a necesitar algunos valores. Estos valores se obtienen de la siguiente tabla. Es la tabla 13.7 para cojinetes de rodillos cilíndricos de una fila. Vamos a la columna de la derecha y vamos a localizar la nomenclatura para nuestro cojinete NU202EC. Bien, vamos a trabajar con los números en negritas, ya que representan el Sistema Internacional de Unidades. Bien, tenemos D subíndice B, que es el diámetro interior, y va a ser igual a 15 milímetros. Tenemos D subíndice A, es el diámetro exterior y es igual a 35 milímetros. Tenemos B subíndice W, es el ancho del cojinete y es igual a 11 milímetros. Tenemos C mayúscula, que es la capacidad de carga básica dinámica y tiene un valor de 12.500 Newton. Y por último tenemos C mayúscula subíndice 0, es la capacidad de carga básica estática y tiene un valor de 10.200 Newton. Bien, en esta parte vamos a escribir los datos que nos arrojó la tabla. Y solamente nos falta determinar la carga radial P subíndice R. Bien, nosotros la llamamos A subíndice y encontramos que tiene un valor de 1125 Newton. Bien, ahora solamente aplicaremos la fórmula que se obtiene de la distribución de Weibull. L mayúscula tilde subíndice 10 va a ser igual a C mayúscula barra sobre P mayúscula, todo esto elevado al exponente M subíndice K. C mayúscula barra representa la capacidad de carga dinámica básica. Para este rodamiento tiene un valor de 12.500 Newton. P mayúscula es la carga equivalente en el cojinete. Esta carga se absorbe por la carga radial A subíndice y tiene un valor de 1125 Newton. Ahora, el exponente M subíndice K depende del tipo de contacto del cojinete. En este caso los elementos rodantes son rodillos, por lo tanto el contacto es rectangular y el exponente es 10 sobre 3. Realizamos estas operaciones y obtendremos que es igual a 3060.965 y las unidades para la vida útil o duración
son millones de revoluciones. Ahora vamos a expresar este resultado. L mayúscula tilde subíndice 10 representa una confiabilidad de 90% y es la duración o vida útil del cojinete NU202S. Va a ser igual a 3060.965 por 10 elevado al exponente 6, que representa los millones, y las unidades son revoluciones. Ahora, para el inciso B, vamos a determinar la duración o vida útil para el cojinete B, es el cojinete 6309. Vamos a utilizar algunos valores que se obtienen de la siguiente tabla. Es la tabla 13.6 para cojinetes de bolas de canal profundo de una fila. Vamos a la columna de la derecha y vamos a localizar la nomenclatura de este cojinete. Es el cojinete 6309. Vamos a utilizar los valores en negritas, ya que estamos trabajando dentro del sistema internacional. Y se obtiene lo siguiente. D subíndice B es el diámetro interior y tiene un valor de 45 milímetros. D subíndice A es el diámetro exterior y tiene un valor de 100 milímetros. B subíndice W es el ancho del cojinete y tiene un valor de 25 milímetros. C mayúscula es la capacidad de carga dinámica básica y tiene un valor de 52.700 Newton. Y por último, C subíndice 0 es la capacidad de carga básica estática y tiene un valor de 31.500 Newton. Escribimos estos valores y solamente nos falta determinar la carga radial P subíndice R. Nosotros la llamamos B subíndice y obtuvimos como resultado 4.375 Newton. P subíndice A es la carga axial o carga de empuje. Nosotros la llamamos B subíndice X y obtuvimos como resultado 1165.064 Newton. Bien, este tipo de cojinete absorbe dos tipos diferentes de cargas. Una es la carga radial y la otra es la carga axial o de empuje. Para determinar la carga equivalente en el cojinete, aplicaremos la siguiente ecuación. P mayúscula es igual a X mayúscula por P subíndice R más Y mayúscula por P subíndice A, donde X mayúscula es el factor para la carga radial, P subíndice R es la carga radial, Y mayúscula es el factor para la carga axial y P subíndice A es la carga axial. Bien, X mayúscula y Y mayúscula se obtienen a partir de la siguiente tabla. Para esto necesitamos dos factores. El primero será P subíndice L sobre C subíndice 0, donde P subíndice L es igual a P subíndice A, es la carga axial, y en nuestro problema la representamos por B subíndice X. Sustituimos nuestros valores. Para B subíndice X 1165.064 Newton y para C subíndice 0 31.500 Newton. Esto nos da 0.04 y el siguiente factor será P subíndice A, que es la carga axial, en nuestro caso es B subíndice X, sobre P subíndice R, que es la carga radial, en nuestro caso es B subíndice Y. Sustituimos nuestros valores, 1165.064 Newton para B subíndice X y 4.375 Newton para B subíndice y obtenemos un factor de 0.27. Con estos dos factores vamos a la siguiente tabla. Es la tabla 13.9, fórmulas de la capacidad para conjunciones rectangulares y elípticas para cojinetes radiales y angulares. En la primera columna vamos a seleccionar el tipo de cojinete. Es un cojinete de bolas de canal profundo. Ahora, el primer factor es P subíndice L sobre C subíndice 0. En nuestro caso fue de 0.04.
está en esta parte. Para este factor vamos a obtener un valor para la variable e de 0.24. En la siguiente columna tenemos cojinetes de una fila y tenemos dos subcolumnas. En la primera vamos a comparar el factor PA entre PR si es menor o igual a la variable e, y en la segunda subcolumna tendremos P subíndice A entre P subíndice R mayor a la variable e. El factor que obtuvimos es 0.27. Ahora 0.27 con respecto a la variable e, que es 0.24, es mayor. Por lo tanto vamos a trabajar en la segunda subcolumna y vamos a obtener para X mayúscula un valor de 0.56 y para Y mayúscula un valor de 1.8. Bien, aquí tenemos los valores que obtuvimos. Ahora aplicamos la ecuación para determinar la carga equivalente en el cojinete. P mayúscula es igual a X mayúscula por P subíndice R más Y mayúscula por P subíndice A. Sustituimos nuestros valores. Para X mayúscula 0.56, para P subíndice R 4375 Newton, para Y mayúscula 1.8 y para P subíndice A 1165.064 Newton. Realizamos estas operaciones y el valor para la carga equivalente P mayúscula es de 4547.115 Newton. Bien, con este valor vamos a aplicar la fórmula que se obtiene en base a la distribución de Weibull. L mayúscula tilde subíndice 10 es la duración o vida útil del cojinete y va a ser igual a C mayúscula barra sobre P mayúscula, todo esto elevado al exponente M subíndice K. Sustituimos nuestros valores. Para C mayúscula barra es la capacidad de carga dinámica básica y en este caso fue de 52.700 Newton. Y la carga equivalente P mayúscula ya la calculamos y vale 4.547.115 Newton. Todo esto elevado al exponente M subíndice K. Bien, este exponente es el exponente carga vida y depende del tipo de contacto. Este cojinete es de elementos rodantes de bolas esféricas. El contacto entre estos elementos es elíptico, por lo tanto adquiere un valor igual a 3. Realizamos esta operación y obtenemos que es igual a 1556.768 y las unidades para la duración o vida útil son millones de revoluciones. Bien, vamos a expresar de forma correcta este resultado. L mayúscula tilde subíndice 10 representa la duración o vida útil del cojinete en base a la confiabilidad del 90%. El cojinete es 6309. La duración o vida útil es igual a 1556.768 por 10 elevado al exponente 6, que representa los millones, y las unidades son revoluciones. Ahora, la respuesta para este problema es la siguiente. Es más probable que falle el cojinete B, es el cojinete 6309, ya que su duración o vida útil es más corta. Bien, con esto terminamos este problema. Espero les guste este video. Muchas gracias.